La metamorfosis. Lo que realmente importa en una novela que se hable de la metamorfosis se trata de las intenciones que tenga en cada línea de su escritura. Es por eso que en esta novela Franz Kafka plasmó todos sus miedos y su forma de cómo era inseguro en su propia biografía. Realmente podemos decir que lo más notable en el trato de Gregorio Samsa con su padre, algo parecido a Franz Kafka y su padre, es por esto que se habla que Franz Kafka redactó una carta a su padre, plasmó en ella todo lo que era capaz de decir por miedo y temor, carta que fue publicada en el año de 1919 titulada Carta para un padre, pero que nunca pudo leer su padre. Franz Kafka nació el 3 de julio de 1883. Nació en un seno de una familia judía de clase media. Estudió Derecho en la Universidad de Praga y consiguió trabajo como pasante. Es considerado como una de las figuras más importantes en la representativa de la literatura contemporánea. Se convirtió en uno de los autores más leídos y analizados de los últimos 100 años. Su vida fue marcada por las enfermedades que sufrió en los últimos años, la tensa relación con su padre y sus complicadas relaciones sentimentales. Por eso, en los temas de sus obras, la soledad, la frustración y una angustia sensación de culpabilidad. La metamorfosis. Es un libro que no describe la forma de novela, es una persona se convierte en un insecto y como a partir de ahí su vida cambia completamente. Junto con todo su entorno, sus amigos y toda su familia, el protagonista tiene por nombre Gregorio Samsa. Este habita en su casa con una hermana y sus progenitores. Podría mencionar que que la llama la atención de la novela es que siempre se habla de un joven y su vida envuelta en una sociedad que es mayormente conformada por su familia. Este joven y la manera de vivir es lo esencial de toda la novela, aún sin mencionar el notable cambio que tiene después de que se convierte en un insecto. Lo que más se observa es cómo este joven rige su vida, terminando a adaptarse a su vida a la realidad, que es bien triste. Contexto histórico de la metamorfosis. Lo que más se resalta en esta novela de la metamorfosis es lo que trata de mostrar por encima de su propia escritura el autor, Frank. Y es que mostrará en cada párrafo escrito a su manera, su personalidad, y la reflejará en su protagonista, que es Gregorio. Frank se muestra como es, a que le tenía miedo y cuál era su mayor debilidad, exponiéndoselo mostrándoselo, o sea, reflejándoselo a Gregorio Samsa en cada línea que escribía. Mi nombre es Ivana Martínez y yo les voy a hablar sobre el análisis de la metamorfosis. Su inicio. Se da inicio con Gregorio en el cuarto al amanecer, ya con la transformación convertido en insecto. No se estaba percatando que estaba en proceso de una metamorfosis. Su único interés era trabajar y mantener a su familia. Tiene una idea de que lo que le está pasando es solo un sueño y al despertar llegará a su normalidad. Pero empieza a darse cuenta que no es solo un sueño, sino su vida real. Y no le toca de otra que adaptarse a su manera de verse y empezar a hacer las cosas así como es. Su jefe empieza a hablar mal de Gregorio, pensando que es un vago y que no acude al trabajo solo porque es muy irresponsable. A pesar de que lo que más desea Gregorio era trabajar. Allí su familia se da cuenta de que su hijo se transformó en un insecto y lo aíslan tratándolo mal. Su hermana
al principio se hacía cargo de llevarle la comida. Gracias. Bueno, compañero, mi nombre es Vanessa Alexandra Vanegas Sánchez y hoy les vengo a poner sobre los personajes de la Metamorfosis. Gregorio Samsa es el personaje principal de la Metamorfosis. No se especifica muy bien su edad, pero queda claro que tiene alrededor de 23 años. Trabaja como viajante de comercio y es el principal sostén de su familia. Un día se despierta y se da cuenta de que se ha convertido en un insecto monstruoso. Luego de esta transformación, Gregorio pierde la capacidad de trabajar y esto obliga a su madre, su padre y su hermana que debían salir a buscar un empleo para mantenerse. Gregorio se siente culpable por los problemas económicos de la metamorfosis que trajo a la familia. Él se aísla en su habitación y comienza a percibir el desprecio creciente de los miembros de su familia. Al final, Gregorio muere solo, hundido en una profunda depresión ocasionada por el abandono de sus seres queridos. Grete Samsa es la hermana menor de Gregorio Samsa, tiene 17 años. Luego de la transformación de su hermano, ella es quien lo cuida. En un principio, Grete y Gregorio tenían muy buena relación, pero en cuanto va avanzando la historia, la predisposición de Grete disminuye. En el final, ella es quien propone la idea de deshacerse de Gregorio, argumentando que es imposible que la familia lleve una vida normal si continúa viviendo con un bicho. Señor Samsa es el padre de Gregorio Samsa. Después de la transformación de su hijo, debe volver a trabajar para contribuir con la economía de la familia. Se muestra hostil hacia Gregorio desde el primer momento en que lo ve convertido en insecto. Es el que más sufre en el hecho de tener que volver a trabajar y el único de la familia que ejerce la fuerza física sobre Gregorio. Es un hombre autoritario y agresivo. Señora Samsa es la madre de Gregorio Samsa. La transformación de su hijo la pone en una situación muy difícil. Por un lado, ella siente la repulsión de ese bicho en que se ha convertido Gregorio, pero por el otro, sigue siendo su madre y siente el afecto por él. Más allá de este conflicto interno, la señora Samsa es el personaje que más tolerante se muestra hacia Gregorio, aunque de una forma tan pasiva que prácticamente no influye en la actitud de los otros personajes hacia él. El principal es un representante del almacén para que Gregorio Samsa trabaja. Cuando Gregorio no va a trabajar, acude a su casa. Le recrimina que no haya ido a trabajar desde el otro lado de la puerta de su habitación. Cuando Gregorio sale, su jefe lo ha convertido en insecto y este huye. El principal es un hombre autoritario, con fuerte sentido de la responsabilidad y con mucha conciencia sobre la importancia de no transgredir la burocracia que ordena el sistema social. 3 huéspedes. Luego de que Gregorio se convierte en insecto, la familia se ve obligada a alquilarle una habitación a 3 huéspedes para hacerle frente a sus problemas económicos. Las 3 personas muy serias y tranquilas. Durante todo el relato solo habla uno de ellos. Cuando descubren a Gregorio lejos de espantarse, tratan de aprovechar la situación para irse de la casa de los Samsa sin pagar por su estadía. La asistenta es una mujer mayor que es contratada luego de que los Samsa hinchan a la sirvienta por los problemas económicos que ellos tienen. Trabaja menos horas, por lo que la madre de Gregorio debe realizar varias tareas de la casa. Al mismo tiempo, la asistenta no le teme a Gregorio, incluso una vez lo enfrentó amenazándolo con una silla. Al mismo tiempo lo llama pedazo de bicho y lo contempla con cierta fascinación. También es ella quien descubre a Gregorio muerto y quien se deshace del cadáver. El género de la metamorfosis. El género de la metamorfosis se encuentra dentro de la novela como en el cuento, siendo la primera fundamental en los aspectos estéticos y detallados de los elementos de la obra. Por otra parte, el cuento se reduce a ser una historia breve y con pocos personajes. Podemos agregar que hay rasgos de realismo mágico y literatura de lo absurdo. En primer lugar, el realismo mágico se centra en expresar como cotidiano elementos que podemos considerar como extraños, siendo la literatura de lo absurdo un enfoque más humorista de los sucesos, casi irónico. La Metamorfosis es una obra del autor alemán Franz Kafka, escrita en 1915. Esta historia narra la vida de un joven que un día despierta convertido en un insecto gigante.
parecido a una cucaracha, y es rechazado por su familia al estar encerrado en su cuarto hasta morir. Argumento de la metamorfosis. En esta novela, Frank se muestra como un ser que lo domina gracias a un padre muy tirano. A raíz de esto se sentía un ser muy inferior, reflejándose en esta obra o novela. O sea, se siente muy culpable porque sabe y es consciente que lo que él desea que no puede conseguirlo. Él sentirse inferior, o sea, sentirse que no puede hacerlo, se siente muy culpable y esa culpa no lo deja, o sea, por esa culpa no lo dejan triunfar en la vida. A pesar de esto, quiere hacer que los personajes de su historia no tengan miedo y se rebelen, que no pasen la misma historia que pasó él. Como en una parte de la novela se nota que